Damos comienzo a este nuevo capítulo de Documento, Identidades y Memoria, esta vez con un episodio especial para recordar a nuestras víctimas del genocidio. Estamos en el Pozo de Vargas. Este predio, este lugar es un lugar ya reconocido como un espacio de memoria. En el capítulo anterior nosotros mostramos cómo es que se descubrieron 13 esqueletos en Arsenales, ese lugar en donde hacía base el ejército argentino acá en nuestra provincia. Pero Arsenales y el Pozo de Vargas, de acuerdo a las investigaciones y por supuesto a los testimonios, tienen una nefasta unión. Y es que muchas personas, como fue el caso de Ángel Malfredi, un dirigente de Tafí Viejo, de los talleres de Tafí Viejo, de acuerdo a lo que se pudo investigar, fue secuestrado, luego llevado a este centro clandestino de detención en Arsenales. Hay testigos que lo vieron, testigos que dicen que escucharon su voz y finalmente encontraron sus restos acá en este pozo. Así como el caso de Manfredi, hay muchas otras víctimas que aparentemente, y de acuerdo a lo que se investigó, eran torturados en este centro clandestino de detención, uno de los más cruentos. Se cree que hay más de 60 centros clandestinos que funcionaron como un espacio de tortura y muchos de ellos con fosas comunes en ese mismo lugar, como fue Arsenales. En este programa te vamos a mostrar cómo fue el accionar más cruel de los militares en la última dictadura. Acá, en el Pozo de Vargas, donde ocultaban los cuerpos de los desaparecidos. Muchos se preguntan por qué el Pozo de Vargas se llama así. Allá en el tiempo, a fines de los años 1800, y con una construcción inglesa, el ferrocarril argentino decidió instalar en Avenida Francisco de Aguirre al 4000, justo en el límite entre Tafí Viejo y la capital de Tucumán, un pozo de unos 40 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, con características especiales, pues servía para la carga de las locomotoras que en esa época funcionaban a vapor. Con el pasar de los años y la llegada de la dictadura militar en Argentina, este pozo fue tapado con cientos de cuerpos de desaparecidos que fueron arrojados allí y pasó a formar parte del inmenso predio de un empresario que era dueño del terreno de la zona, Antonio Vargas. Por eso lleva esa denominación. Ya antes de que se dé con el pozo, había comentarios de que existían detrás de los cañaverales, tomando la diagonal, dirigiéndose a Tafí Viejo, veían transportes, diferentes transportes, camiones, camionetas, camiones de transporte de carne, que trasladaban cosas, gente, la gente no sabía definir qué era. A raíz de eso, varios familiares, militantes, entre esos un señor Díaz, Mercado, dieron con este lugar que es el Pozo de Vargas, que tiene en la ubicación geográfica una conexión casi directa con el Arsenal. Ahora, por supuesto, la parte edilicia está totalmente modificada, pero daba en ese momento la coincidencia de que sí, que podían traerlos directamente desde ahí hasta acá en un trayecto casi directo, digamos. A partir de ahí pasaron por lo menos un par de años que los familiares ya habían hecho un trabajo previo. Quien toma la denuncia, ese trabajo de investigación, es Romero Enrique, que era director de tránsito en el 2002. Ahí por primera vez me noticiaron de la existencia del Pozo de Vargas, cuando todo esto era matorrales y lo que hoy está edificado acá en la acera norte, era todas villas miserias, donde realmente no se podía llegar, salvo caminando hasta acá. ¿Cuál era el dato inicial? El dato inicial me lo da un compañero que lo voy a mencionar porque él
Rubén Costilla, ahí en el año 85, y vinimos a verlo, nos paramos sobre la vía, me señaló el lugar casi exacto después donde estaba el pozo de Vargas. Pero esto era llano. No, esto era todo matorral, esto era una... Claro, pero una no selva. se notaba el pozo. No se notaba el pozo para nada. La aparición del pozo es a partir de que, antes de mi denuncia, me aportan un CD con material fotográfico satelital donde sí estaba el pozo hasta el año aproximadamente 82, 83 debe haber estado abierto el pozo, hasta el 82, el 83 ya estábamos en democracia. Nos contaron que venían los Unimog con cuerpos que se los veía a veces saliendo del camión, donde se los sentía quejarse, donde en el pozo inclusive se tiraba gente que estaba viva, estaban moribundos, pero estaban vivos. Y en ese momento el señor Romero estaba presentando la denuncia en el juzgado federal que había un pozo y en el cual habían arrojado, él hablaba de esta manera: 210 víctimas, un pozo de 70 metros de profundidad, y que entre esas personas víctimas arrojadas estaba Falú, Chevaya y Dardo Molina. La tarea de ubicar el pozo no fue fácil, ya que el dueño de la finca, Antonio Vargas, cuando fue citado a declarar en 2002 por el entonces fiscal Emilio Ferrer, se mostró reacio a colaborar con la investigación. Luego el fiscal requirió que sea detenido como partícipe necesario de la desaparición forzosa de personas durante la década del 70. Vargas murió en 2005 antes de declarar, pero según los testimonios se acercó una tarde a uno de los peritos que trabajaba en el pozo y le manifestó: ahora sí lo encontraron. Nosotros cuando comenzamos lo primero que se hizo fue como se hacen todas las obras que se ven siempre, que hacen una especie de trípode, se cuelgan unas roldanas y se empieza a vaciar con baldes. Así comenzó en el año 2002 el trabajo, una vez ubicado y encontró el pozo, ¿no? El pozo lo tuvimos que encontrar, porque el pozo sobre la superficie de la tierra no estaba. Nosotros trabajamos 2002, 24 de abril del 2002, digamos, se entra a trabajar acá. 2 semanas después encontramos lo que es el pozo. Se excavó del 2002 hasta el año 2004 aproximadamente. Ahí en ese año estábamos ya con una napa de agua acá abajo, a los 8 metros. Fue la primera napa de agua. Esa napa de agua estuvo más o menos presente de los 8 hasta los 10 metros. A determinada profundidad, aproximadamente cerca de los 20 y pico de metros, 26 metros, por ahí, salieron dentro de lo que sería esa clapeta, que la clapeta es para tomar muestras de tierra. Dentro de esas muestras de tierra salieron los primeros restos óseos. Entonces nosotros, año 2004, ya se sabía que el pozo de Vargas tenía restos óseos. Para entender las dimensiones del pozo de Vargas, te podría decir que todos estos escombros que están acá, que podrían haber sido cargados en cientos y cientos de volquetes o camiones de grandes dimensiones, fueron sacados de este lugar, justamente del pozo de Vargas. Lo cierto es que, en comparación a la profundidad, podemos decir que en este lugar estaría enterrado un edificio de 12 pisos. Así podemos saber de las dimensiones extraordinarias que tiene este pozo. A lo largo de las investigaciones, tanto la Justicia Federal, en conjunto con los técnicos y los peritos, lograron descubrir recién los primeros restos óseos a los 28 metros de profundidad. Allí es cuando comenzaron a aparecer los huesos de los desaparecidos. En el informe que vas a ver a continuación, te contamos cómo es que la justicia investigó y el por qué técnicamente se pudieron descubrir esos huesos en la parte de la base del pozo de Vargas. Todavía la investigación sigue en curso y faltan aproximadamente de 7 a 10 metros por excavar. Lo cierto es que acá, en este lugar, al día de hoy, ya hay 117 identificaciones y más de 37.000 fragmentos óseos que fueron rescatados desde este lugar. Mira el informe que viene.